El objetivo de este video es comprender la categoría de globalización eh, en el contexto de los temas que se han propuesto eh, para la lectura eh, de la filosofía de la religión, del relativismo cultural y religioso y de la autonomía relacional y los derechos de la mujer. La idea es comprender la relación para el abordaje de los temas eh, propuestos. Pues hay unos textos que ya se han compartido por el medio que corresponde. El texto de Kant, de Immanuel Kant, respuesta a la pregunta que es la ilustración y pues el fragmento que hay acá sobre el concepto de autonomía relacional de Rainer Forst. eh, la introducción al libro Filosofía de la religión de Jean Rodin, eh, y el artículo de David Álvar González del relativismo cultural y otros relativismos. Digamos, el objetivo del video no es leerlos, ahorita al final me refiero a ellos y pues trataré de plantear su relación con la categoría de globalización, ¿no? Digamos, ese es el objetivo del video, ¿no? En principio, eh, hay que plantear que la globalización pues es un fenómeno, un proceso, por decirlo de alguna manera, un concepto que nos permite interpretar, ¿sí? eh, la dinámica, la dinámica, ¿sí? La manera como se mueve eh, la información. Cuando decimos información, eh, pues estamos hablando eh, de saberes, de conocimientos, de comportamientos, ¿sí? Cuando tú te comportas, cuando hay una conducta, siempre un comportamiento y una conducta es efecto, ¿sí? De ella o sí, a ella antecede, eh, a ella anteceden ideas, ¿sí? ¿Sí? Digamos creencias, ideas y creencias que pues generalmente están articuladas en tradiciones, ¿sí? Es decir, eh, cultura, cultura, ¿no? Entonces, cuando hablamos de cultura, debemos entender que cultura es todo lo que es un artificio del ser humano. Cultura es todo lo creado por el ser humano. Eh, en ese orden de ideas es cultura, la ciencia, es cultura, el- la economía, los sistemas económicos son culturas, es cultura, las ideologías religiosas, políticas, filosóficas, en fin, ¿sí? Eh, eh, Cultura es todo lo que no es natural, todo lo que el ser humano ha puesto, ¿no? Pues en la tierra, en el mundo, ¿no? La tecnología es cultura, ¿listo? Digamos, cultura no son solo no sé, los bailes, la música, no. Todo lo que es artificial, es decir, todo lo que el hombre ha puesto en el mundo, todo lo que no es natural es cultura. Entienda por natural, pues lo que es, lo que está dado, lo que existe con independencia de la voluntad, pues del ser humano, ¿no? Entonces, esto que estamos diciendo, esta dinámica de la información,
y todo lo que implica ese concepto se produce, ¿sí? Por un fenómeno, un hecho esencial, que son pues, eh, las relaciones, la relación entre individuos, ¿sí? Individuos, es decir, la interacción entre seres humanos. Para que, eh, para que se dé todo esto que estamos planteando aquí, para que se dé la cultura, para que se dé pues esta dinámica de la información, eh, tiene que haber pues esa interacción entre seres humanos, ¿no? Y obviamente esa interacción se produce mediada por el lenguaje, ¿sí? Y en ese orden de ideas, ¿sí? Regresamos a la globalización, ¿no? Y entonces hay que entender la globalización, o una forma de entender la globalización es como un fenómeno comunicativo. Sí, esa es, digamos, una lectura que pues yo planteo acá. Eh, en ese sentido, en ese sentido, eh, la globalización, digamos, la comunicación, esa dinámica de la información entendida como globalización se refiere a, o se puede referir a, o puede describir eh, la manera como una cultura, es decir, un sistema de creencias, ¿sí? Cuando decimos un sistema de creencias, nos referimos, o eso puede involucrar lo tecnológico, lo científico, lo económico, lo político, bueno, todo esto. La manera como un sistema de creencias dinámica de la información, recuerden, transita. 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 Eh, transita. ¿Cómo se propaga? ¿Cómo se propaga? ¿Cómo se transmite? Transmite. ¿Listo? Digamos el término globalización, pues obviamente se refiere a una acción eh, que pues se entiende acá en la primera parte, ¿sí? En global, ¿no? Global lo podemos relacionar con, ¿sí? Universal, y digamos que lo universal, ¿sí? Podría entenderse como, como válido para todos, como válido para todos. Y si algo es válido para todos, eso quiere decir que es igual para todos, ¿no? En ese sentido, para que algo sea igual para todos, debe estar unificado, debe haber una uniformidad en eso que pues es igual para todos, ¿sí? Entonces podríamos decir que la globalización, cuando la pensamos en estos términos, cuando la pensamos como un proceso que trata de describir el tránsito, la propagación, la transmisión, en este caso de ideas, ¿sí? De ideas agrupadas en una cultura, entonces lo que eh, expresa o señala la globalización es un proceso en el que la información va adquiriendo, ¿sí? Un valor universal, ¿sí? Válido para todos, igual para todos, unificado, uniforme, ¿no? La globalización supone entonces igualación, ¿sí? Pero ahora hay un lío acá y es el siguiente, ¿no? Y es que usted puede eh, tener una visión optimista
o una lectura optimista o una lectura también pesimista, podría ser pesimista de este proceso, ¿sí? Pongamos por caso, por ejemplo, el ejemplo de la ciencia occidental, ¿no? La ciencia occidental y digamos específicamente la medicina. Pues la medicina occidental, pues basada pues en la investigación, en la experimentación, en la producción de medicamentos, etcétera, etcétera, etcétera. Medicina, perdón. Digamos que ese es un saber, es un conjunto de técnicas, de procedimientos, de instrumentos tecnológicos eh, que se han globalizado, ¿sí? en nuestro planeta, ¿no? Se han globalizado, pues, mediante, por ejemplo, las instituciones o la institucionalización, ¿sí? Mediante, pues, eh, lo que se enseña cuando se quiere eh, 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 plantear líneas de reacción frente a la enfermedad cuando se quiere eh, o cuando se tiene como finalidad la salud, pues en las instituciones de educación superior, en las facultades de medicina, pues se enseña ese saber occidental, ¿no? Basado en la biología, basado en la química, basado en la física, ¿sí? Y las matemáticas, ¿vale? Ahora bien, en las culturas, no todo, no toda, no todo conjunto de creencias y de técnicas y de habilidades orientadas o que tienen como finalidad la salud, curar, eh, son iguales a las de la ciencia occidental, ¿no? Digamos en una cultura indígenas, incluso en algunas tradiciones orientales, el tema de la curación se relaciona más, no como, no como o no a partir de la consideración del cuerpo como una máquina, como un organismo que se puede reparar, sino pues desde un punto de vista más espiritual, articulado a los efectos que fuerzas exteriores pues tienen en el organismo vivo. Eh, digamos que frente, por ejemplo, a un virus como el del COVID-19, digamos, uno podría decir que tiene mejores beneficios para la salud, las técnicas que se asocian a la producción pues, de la vacuna, conforme a la ciencia occidental, que de pronto un rito de invocación de espíritus sanadores, ¿no? Y digamos, o sea, la ciencia, este saber, eh, digamos, se ha globalizado, ha transitado, propagado, se ha transmitido pues en el globo, ¿listo? Digamos que pues uno podría decir acá que pues es una lectura optimista porque pues hay saberes que, que pues pueden beneficiarnos a todos. Pero hay una lectura pesimista. Digo, voy a poner un ejemplo de esto, ¿no? Y vamos a proponer el ejemplo de la globalización de la religión cristiana, ¿sí? Del cristianismo, de la religión cristiana. Entonces, la religión cristiana es la que ustedes tienen, eh, no porque sea la que expresa el modo de ser correcto de la naturaleza de Dios,
sino porque pues en el siglo tercero, en el siglo cuarto, políticos, eh, con Constantino y Teodosio, eh, pues del Imperio Romano, eh, realizaron actos de poder que volvieron al cristianismo la religión oficial del Imperio Romano. Sí, eso tuvo incidencia en Europa, en la cultura europea, y pues todos conocemos la historia del genocidio indígena, perpetrada, indígena, perpetrada por el europeo en América, ¿sí? Y digamos que ese es un ejemplo de cómo se transmite, propaga, ¿sí? Una ideología perteneciente a una cultura, ¿no? La cultura, pues, europea, ¿no? Y mire las consecuencias, ¿no? Las consecuencias o una lectura negativa nos hace evidenciar eh, que una consecuencia de la globalización, de la unificación, de la igualación de ciertos conjuntos de creencias es la eliminación de la diferencia, es la eliminación de lo distinto, diferencia. Y digamos esa igualación o esa eliminación de lo distinto, eh, hoy, digamos en nuestro contexto, podríamos decir que opera en varios niveles, ¿no? Eh, yo no voy a entrar a dar ejemplos de lo económico. Digamos, yo estoy como tratando de explicar el concepto, la categoría como tal, pues en términos muy generales y abstractos, ¿no? Pero pues en lo económico, eh, el sistema de economía capitalista, pues en lo religioso, no podría decir que las grandes religiones monoteístas, eh, en lo político, ¿sí? Digamos, la democracia, ¿no? La democracia es la que se ha posicionado globalmente como la forma de gobierno más justa, la que conviene más a la organización social, ¿sí? Pero acá la pregunta que yo les planteo es ¿por qué? O sea, por qué, eh, por qué se globalizan, por qué se globalizan eh, ciertas, ciertas creencias y no otras? Sí, digamos, es que voy a ponerlo así, ¿por qué se globalizan ciertas creencias y no otras? Y no otras, ¿sí? En el caso pues que puse de la ciencia y de la medicina, pues uno podría responder pues porque funcionan, ¿sí? Digamos ahí hay en cierto sentido un valor pragmático de utilidad, de solución de problemas en la medicina eh, occidental. En la medicina occidental hay un valor pragmático que puede explicar por qué se globaliza, ¿no? Pero por ejemplo, en el caso del sistema económico capitalista, que consiste pues en la acumulación de capital y en el acaparamiento de los medios de producción por parte de unos pocos, eh, porque se globaliza, ¿sí? O en el caso de algunas ideologías,
políticas o religiosas, porque esas y no otras, o en el caso mismo de la democracia, ¿sí? ¿Por qué es preferible la democracia y no, por ejemplo, una epis- epistocracia, ¿sí? El gobierno de los más sabios, de los más capaces, bueno, en fin, ¿por qué? ¿Por qué? Eh, y digamos allí una manera de entender esa pregunta es sencillamente porque hay conjuntos de creencias, ¿sí? ¿Sí? Que se posesionan hegemónicamente, que digamos se imponen, por decirlo de alguna manera, adquieren hegemonía, preponderancia sobre otras. Y en muchos casos, esa preponderancia, ¿sí? Eh, que se, que se impone o que se logra sobre otras, se origina por un acto de injusticia, ¿sí? Se origina por un proceso de violencia, ¿sí? Que pues olvidamos, ¿sí? Por ejemplo, eh, el lenguaje español, ¿sí? El lenguaje español que nosotros tenemos, el hecho de que usted crea que Cristo es el Hijo de Dios, eso tiene un origen violento, eso tiene un origen injusto, ¿sí? Y ese origen injusto es, pues, el genocidio indígena en el continente americano. Entonces, el, el hecho de que algunas culturas sean hegemónicas y se globalicen no supone necesariamente que esas culturas son las que mejor representan los bienes y, digamos el propósito pues del ser humano, ¿sí? Muchas de ellas se originan o surgen de un acto de injusticia, de un acto de violencia. Es decir, que muchas de sus creencias, ¿sí? Que se explica o que explicamos que usted las tiene eh, a partir de la globalización, las tiene porque eh, ha habido en el pasado un acto de violencia pues que las ha instituido, ¿no? En su pensamiento. Por eso es tan importante la memoria, por eso es tan importante el tema de la memoria y hoy pues está adquiriendo una relevancia a nivel investigativo y de comprensión pues de los problemas sociales contemporáneos, ¿no? En ese orden de ideas vemos pues que a qué se refiere o con una forma de interpretar o una lectura de, de la globalización. En resumen, sí, pues podemos plantearlo así también. Digamos, una cultura, que es un conjunto de creencias que ha acumulado un grupo social, un grupo humano, se puede entender en este sentido como un sujeto colectivo, sujeto cultural, eh, en la medida que pues se hace referencia al grupo, a un grupo de individuos que comparten un conjunto específico de creencias, ¿no? De ideas, de informaciones que pues determinan su conducta y la manera como se desenvuelven en el mundo, ¿no? Pero no hay un solo sujeto colectivo, no hay una sola cultura, no hay un solo conjunto de creencias y tradiciones, no hay múltiples sujetos colectivos. Eh, los indígenas americanos eran, bueno, o los pocos que quedan son sujeto colectivo, son cultura, ¿sí? Eh, digamos que se produce una interrelación, ¿sí? Pues desafortunadamente Michel Foucault no se equivocaba y siempre hay un tema, un ejercicio de poder, ¿sí? El saber, el saber, el saber es como es por efecto, ¿sí? De un ejercicio de poder, de de oprimir y reducir y anular
en este caso a otro sujeto colectivo, ¿sí? Porque acuérdese que lo que se globaliza se universaliza y tiene que ser válido para todos, ¿sí? Tiene que ser igual para todos, unificado. Eh, Ahora bien, eso que tiene que ver con la filosofía de la religión, eso que tiene que ver con el relativismo cultural y religioso, eso que tiene que ver con la autonomía relacional y los derechos de la mujer. Entonces, digamos, allí vamos a las lecturas. Empecemos acá por el tema del relativismo, ¿no? El relativismo, sí, es una, una posición, una posición eh, epistemológica, ¿sí? Sobre el conocimiento y la verdad, que nos plantea que no hay verdades absolutas, no hay verdades absolutas. ¿Qué quiere decir que no hay verdades absolutas? Que no hay un discurso, que no hay una cultura, que no hay una teoría definitiva, que sea el reflejo tal cual inalterable de la realidad, ¿sí? Incluso una de las características de la ciencia, ¿no? Que uno, pues entendería que la ciencia representa pues el mayor logro de la razón humana en lo relativo al conocimiento. Incluso la principal característica de la ciencia es la falibilidad. Falibilidad. Y digamos, el conocimiento científico eh, tiene precisamente su valor científico porque tiene la condición de ser falible, de ser falseable, ¿no? Ese es un criterio, la falseación, de validación del conocimiento científico. Eh, ¿Cómo así la falseación? Pues una teoría, una teoría es válida, sí, una teoría científica es válida, como por ejemplo una teoría científica es en cosmología, en astronomía, el heliocentrismo, ¿sí? Es válida no porque la diga un científico, es válida eh, porque puede ser sometida a crítica, porque puede ser sometida a examen, porque si aparecen, ¿sí? ¿Sí? Nuevos datos o nuevas evidencias, pues la teoría es susceptible de transformarse, ¿no? Entonces, eh, en este caso, el heliocentrismo plantea pues que el centro del sistema, o el centro del, sí, digamos, el centro del sistema solar es, es el, es el Sol, nuestra estrella, ¿no? Y digamos que el heliocentrismo es una teoría que se plantea a partir de una serie de observaciones astronómicas que falsearon previamente pues la teoría geocéntrica. Geocéntrica. Bueno, entonces el relativismo plantea que no hay verdades absolutas, que la verdad es relativa, que la verdad es relativa al observador. Observador que la produce. En ese sentido, eh, cuando hablamos de relativismo cultural y religioso, pues planteamos básicamente que ninguna cultura, ningún conjunto de creencias, ninguna ideología religiosa contiene o puede contener o puede expresar una verdad definitiva. Ahora bien, eh, en eso tiene que ver con la globalización, por lo que planteábamos acerca de eh, que una idea o que una información, que un lenguaje se globalice supone la eliminación pues
de otros o puede suponer la eliminación de otros. No porque los otros sean falsos o menos valiosos, sino por un acto de hegemonía, ¿no? Que puede contener acciones injustas o violentas. ¿Listo? Digamos acá en la lectura que les propongo, eh, se desarrolla esto de manera más especializada. eh, y sí, básicamente eso, ¿no? ¿Qué tiene que ver la globalización con la filosofía de la religión? El tema que pues estamos planteando acá. Con la globalización entendemos que un conjunto de creencias religiosas, eh, digamos, se propagan en, nuestro, en nuestra cultura humana, no porque eh, expresen o contengan la verdad o el discurso correcto acerca de Dios, ¿no? Eh, pero entonces, digamos, uno se pregunta, pero ¿por qué todos somos religiosos, ¿no? Y digamos que es que la religión es, la religión es un saber o se produce, ¿sí? La religión se produce de una necesidad humana, de una necesidad antropológica. Y es que, y es que el ser humano, el ser humano eh, se percibe a sí mismo como un ser finito y limitado y no lo acepta, ¿no? Entonces el ser humano no lo acepta porque eso significaría vaciar de sentido su existencia y el ser humano necesita entenderse como un ser con sentido. Entonces una religión es la respuesta a eso, la respuesta a la pregunta por el sentido de la vida. Eso es una religión. Ahora, ¿hay respuesta correcta? Digamos, alguien puede tener la respuesta correcta sobre el sentido de la vida. Es decir, podemos llegar a la religión correcta, ¿sí? Que plantea el relativismo, que pues no hay verdades absolutas, hay versiones de la verdad en ese orden de ideas. Podríamos decir que eh, las religiones, ¿sí? Y entendamos religión como ese discurso que trata de explicar lo que nosotros somos y por qué nosotros somos y para qué nosotros somos, pues atribuyendo la causa a seres sobrenaturales. Las religiones, pues uno podría decir que no son ni verdaderas ni falsas, ¿sí? Simplemente son una manera de entender el sentido de nuestra vida, ¿sí? Entonces la filosofía de la religión aborda así el, digamos, la comprensión de la religión como una interpretación, como una hermenéutica que el ser humano hace acerca de su propia existencia y que busca producir una lectura acerca del sentido pues de su vida, de su existencia. Y digamos eso en el contexto de la globalización pues adquiere elementos de juicio para validarlo. Y, y por último, el tema de la, el tema de la autonomía, ¿sí? Y el tema de la autonomía, ¿no? El concepto de autonomía y los derechos de la mujer. Voy a empezar así como por un ejemplo. Kant, Kant argumenta un texto que se llama La fundamentación de la metafísica de las costumbres. Kant construye el concepto de dignidad humana a partir del concepto de dignidad humana a partir de la cualidad de la autonomía, es decir, lo que define el valor humano, esa innegociabilidad del humano, esa, eh, ese valor que tenemos nosotros es el hecho de que somos autónomos, de que somos libres, ¿sí? Eh, Kant escribe, eh, Kant escribe en el siglo XVIII,
y digamos, digamos, pues conocemos, por ejemplo, la historia por ejemplo, de la esclavitud, pues en Europa, de la esclavitud en Norteamérica, en Estados Unidos, eh, digamos, ya Kant había escrito, ¿sí? Eh, eh, el discurso kantiano sobre el ser humano y en general el discurso de los pensadores ilustrados que estuvieron en la base de la Revolución Francesa que llevó a la promulgación de los derechos del hombre, ¿sí? Es el que está soportando, ¿sí? Los movimientos antiesclavistas, los movimientos que buscan reivindicar la dignidad humana y luchan por la igualdad de derechos, pues, de los seres humanos, ¿sí? Eh, igualdad de derechos. Eso es un ejemplo de globalización de las ideas, se globaliza el pensamiento, ¿listo? Eh, con relación a el concepto pues de autonomía relacional de este filósofo Rainer Force, perdón, Rainer Force, podemos decir que es un refinamiento, ¿sí? Del concepto de autonomía. No basta solo con que pensemos eh, e identifiquemos y sustentemos y fundamentemos nuestra dignidad con base pues en la idea de libertad, en la idea de autonomía. Hace falta también que pensemos cómo esa idea se realizaría, se haría real, ¿sí? En las comunidades o en las sociedades democráticas contemporáneas, ¿no? Y digamos acá la clave está en la idea de reconocimiento, ¿sí? La libertad que las personas tienen como ciudadanos de una comunidad política, es decir, la libertad que ellos pueden exigir como ciudadanos, que se deben dar los unos a los otros. Y no es como que cada uno tiene la autonomía y la libertad y ya dependemos de los otros, ¿sí? Digamos que ya se realiza en condiciones de intersubjetividad en, en los distintos conceptos en los que nosotros nos desenvolvemos. Entonces, ¿cómo se realiza la autonomía? Pues eh, la habíamos planteado, pues es un, fue una cuestión, sí, una cuestión que se realiza pues en el contexto de las relaciones humanas. Entonces habrá un contexto moral, perdón, habrá un contexto, bueno, autonomía moral, habrá un contexto moral, habrá un contexto ético, habrá un contexto legal, habrá un contexto político, habrá un contexto social, y pues eh, esto se vincula con el tema de los derechos de la mujer porque pues nadie, o sea, digamos, nadie niega, ¿sí? Nadie niega que la mujer tiene derechos y que es igual al hombre en derechos. Pero, pero cuando vemos el tema de la realidad de esos derechos, de la realización de esos derechos, de la realización de eso, del reconocimiento de esos derechos, pues nos encontramos que en últimas esa igualdad que nadie critica es en última algo abstracto que no se está realizando, que no se ve en cierto sentido eh, expresado, por ejemplo, en los cargos laborales, que no se ve eh, manifiesto en la cultura, ¿sí? En la manera como los hombres y las mujeres eh, se relacionan, ¿no? Es como en nuestro país, ¿no? En el Pacífico, en la zona del Pacífico, Chocó, Quindó, nadie niega que pues
hay una deuda histórica en el Pacífico, ¿sí? Que la pobreza está en unos índices altísimos, creo que el 80%, que los líderes son asesinados, que etcétera. O sea, nadie lo niega, pero nadie hace nada. Si digamos los que deben hacer algo no lo hacen nada. Entonces hay como un reconocimiento formal de lo que pasa. Hay un reconocimiento abstracto, pero de nada nos sirve saber lo que pasa si no se hace nada para que se solucione y se mejoren las condiciones de esas personas. ¿Sí? Entonces es como lo que pues plantea acá Ford. Sí, listo, todos tenemos, es racional manifestar que la dignidad humana se basa en la autonomía, pero ¿cómo se realiza en la práctica? Entonces a eso se refiere pues este concepto de autonomía relacional o multidimensionalidad de la autonomía. Y digamos, eso se articula con el tema de la globalización, y digamos esa búsqueda de reivindicación pues de la mujer entendida como grupo minoritario también, que plantea luchas sociales, eh, se relaciona también por el hecho de la globalización, ¿no? Digamos, hay culturas patriarcales, digamos, en la mujer se considera menos hasta el punto que, por ejemplo, no tiene los derechos fundamentales, por ejemplo, el derecho a la educación, mucho menos el derecho a tener propiedad, ¿no? El discurso sobre la liberación, sobre la autonomía, eh, trasciende, ¿no? Las culturas por el efecto globalizante y, digamos, genera transformaciones, digamos, a nivel social y a nivel político, ¿no? Un ejemplo, pues es la primavera árabe. Búsquese por ahí, digamos, Manuel Castel, creo que es este, cómo lo explica, ¿listo? Bueno, digamos de esa manera se les relacionan estos tres temas con el tema central que es la globalización, ¿sí? Y esta reflexión nos lleva a nosotros a unas conclusiones eh, que son las siguientes, ¿no? Digamos que como le hemos planteado, la globalización pues nos muestra que ella, en cierto sentido, nos ayuda a entender el carácter evolutivo de las ideas. ¿Cómo es el carácter evolutivo? Pues que las ideas se transforman, que las ideas cambian, ¿sí? Se transforman, que las ideas cambian y que pues esos cambios eh, se explican o se pueden intentar pues entender por esa dinámica de la información que se describe o que describimos como la globalización. Una segunda conclusión podría ser que pues la globalización nos permite evidenciar que las creencias que nosotros tenemos podrían ser otras. Es decir, que en últimas lo que lo que nos parece cierto, lo que respaldamos con el valor de verdad, podría ser de otro modo. ¿Sí? Podría ser de otro modo. Digamos, lo que nuestras convicciones no representan verdades absolutas, ¿sí? Pues ahí lo relacionamos también con el relativismo, ¿sí? Y por último, prueba, digamos, esa categoría de globalización, como la hemos planteado, prueba que la cultura actual, ¿sí? En la que vivimos, así como la realidad que emerge de ella, y esto es importante, ¿no? La cultura son ideas, culturas son ideas y esas ideas tienen consecuencias prácticas, ¿sí? Consecuencias prácticas que se asocian a la manera como esas ideas eh, conforman para nosotros una visión de lo real, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que, que de la cultura, de las ideas a las que atribuimos verdad,
se emerge lo que es real para nosotros, lo que consideramos como cierto, como vinculante y que en últimas determina lo que hacemos. Entonces, la globalización, como lo hemos explicado, prueba que la cultura actual, así como la realidad que emerge de ella, ¿sí? Es como es, también porque participamos de su conservación, es decir, la reproducimos, ¿sí? Nosotros reproducimos eh, lo que está establecido porque lo creemos y actuamos como si fuera cierto. Si eso es cierto, si es cierto que los prejuicios y las tradiciones que hay, las hay en parte porque nosotros creemos que son ciertas, también es cierto lo contrario, ¿sí? De modo que lo contrario es igualmente válido. Es decir, que podrían, podríamos transformarla, que nosotros en principio somos agentes de transformación de esos modos establecidos eh, de creer, ¿no? Transformación, transformación, ¿no? Que en nosotros está el poder para transformar la realidad, para cambiarla. Ahora bien, ¿sí? Primero pues se requiere un acto de la mente, ¿no? Primero la transformación debe ser en el pensamiento para que luego se refleje en la realidad, ¿sí? Y pues esa es mi lectura, esa es mi lectura de estos temas. Muchas gracias.